Buen día, buenos días, Egunon, buenos días. Ayer terminábamos la jornada con una reflexión que hacía la inspectora general de Castilla-La Mancha, Silvia, que decía precisamente que la inspección tenía que tener en cuenta a todos los miembros de la comunidad educativa. Y bueno, pues tenemos la suerte precisamente de contar con representantes de la comunidad educativa. Como bien han comentado, tengo aquí a mi derecha a Vicent Mañes, representante de las asociaciones de directores de primaria e infantil. Tengo a Rubén Pacheco, que es representante de las AMPAs, de la Confederación Gonzalo Anaya, es el presidente. Y luego tengo a Toni González, que es el presidente de FEDADI, que es la Federación de Directivos y Directivas de secundaria. Bueno, pues en este contexto va a ser una mesa un poco activa en la que vamos a reflexionar, vamos a preguntarnos, contestar bastante ágilmente. Entonces, vamos a intentar ser breves, a la vez vamos a intentar que de alguna manera podáis vosotros participar enviándonos preguntas que quizás también podamos contestar. Bien. Bueno, en este contexto en el que se han aprobado 2 leyes orgánicas, en las que de alguna manera se está ya con el desarrollo normativo de las mismas, parece que se ha superado la dicotomía entre la educación para la información, que está basada en contenidos y en contenidos memorísticos, y la educación para la formación y la transformación de las personas, que está basada más en competencias. Vivimos un contexto, además, en el que, bueno, pues por una situación que no ha tenido nada que ver con la educación propiamente dicha, que ha sido la pandemia, los centros educativos se han tenido que reinventar de alguna manera. Y yo ahora os lanzo la pregunta, y Toni, si quieres la empezamos por ti, y es: ¿para qué una escuela en el siglo XXI? ¿Para qué ir a la escuela en el siglo XXI? Hola, buenos días. La escuela del siglo XXI es una escuela que ha cambiado de manera muy significativa durante estas 2 últimas décadas, porque el perfil del alumnado que tenemos no tiene nada que ver con el alumnado de 1980 o de 1990. Con aquel alumnado de ahora 30 o 40 años, yo soy de esa época, veníamos de otras necesidades sociales que teníamos, que actualmente nuestra sociedad, afortunadamente, han quedado cubiertas. Por tanto, es un alumnado con un perfil diferente, con las necesidades básicas cubiertas, al cual se enfrenta a una sociedad que sí o sí va a trabajar con las TIC, sí o sí se va a enfrentar a un cambio climático y sí o sí debe tener unos valores éticos, cívicos, de respeto y de saber salir a esta nueva sociedad que tenemos enfrente. Cuando venía al Congreso ayer y nos comentaban por la radio los famosos robots y cómo el trabajador aceptaba que un robot en un restaurante nos sirviera o no. Y al final comentaba cómo el trabajador se adaptaba y aceptaba de manera sonriente el trabajo de ese robot, porque le ayudaba a su tarea y a no ir de una manera como siempre vamos en este siglo XXI, muchas veces muy precipitados. Es una educación que hay que saber dar respuestas contundentes. Contundentes me refiero, volvemos al principio. Tenemos las TIC ahí, tenemos móviles, tenemos ordenadores, prácticamente se va a digitalizar y robotizar, automatizar, vamos a la inteligencia artificial, el metaverso, todas estas cuestiones las tenemos ahí. Pero sí que es cierto que en los centros educativos tenemos que, diríamos, perfilar ese alumnado para que saque la parte más significativa positivamente de estas TIC, para que pueda ser muy competente socialmente. Y esto es un trabajo muy intensivo en lo cual debemos modificar en los centros. Comentabas al principio en la pregunta,
la LOMLOE plantea el trabajo en competencias. Ya había las diferentes leyes orgánicas, ya hablaba de trabajar en competencias. Lo que pasaba en las anteriores leyes orgánicas, que no se había puesto en la mesa, decir, vamos a trabajar ya de manera muy seria esto en las aulas. Y es necesario, porque ahora actualmente Europa dice hay que aplicar las competencias en el aula de manera, pero ya, es necesario porque este alumnado es el futuro de nuestra sociedad y no tiene ningún sentido que continuemos trabajando con la metodología que hemos trabajado habitualmente, ¿no? ¿Esa la metodología antigua sirve combinada con la nueva? Por supuesto. Y debemos aprovechar las ventajas de las dos partes. Trabajar en competencias, intentar insertar ya desde hoy cómo se tienen que aprender estos saberes, cómo plantear situaciones de aprendizaje en el aula y ver qué respuesta nos dan. Y, por supuesto, nos vamos a equivocar y mejoraremos, ¿vale? Pero hay que probar. No aprobar, que es lo que se dice respecto de la ley. Hay que probar. Vamos a plantear esta cuestión de la mano de nuestros docentes, de la mano de la inspección, que han preparado ya muchas ponencias al respecto de cómo podemos implantar esto en los centros y, por supuesto, pues ahí tendremos que trabajar y trabajaremos en este curso respecto de las dos federaciones cómo plantear ese liderazgo pedagógico para implantar esas competencias y dar esa respuesta que necesita nuestra sociedad actualmente en este siglo XXI. Muchas gracias. Rubén. Bien, tú lo has dicho al principio. La escuela no solo informa, sino también forma, pero también socializa. Y yo diría que el aspecto fundamental de por qué ir a la escuela en el siglo XXI es precisamente ese, somos seres sociales. Si no socializamos, no nos formamos. Si no convivimos en comunidad, directamente es que nuestra sociedad se hunde. Estos años de pandemia de alguna manera nos han demostrado hasta qué punto era importante para todas y todos el poder continuar con esa socialización. Y para los niños y las niñas, pues, más todavía, es fundamental. Hemos podido ver, y coincidimos constantemente los tres en otras mesas y demás, hablando de la salud infantil también en la escuela, de la salud mental, y hasta qué punto ha habido un punto de inflexión en la pandemia con esta situación. Y en parte ha sido provocado por esa falta de socialización durante ese periodo. A nivel de experimentación, digamos que ha sido algo que ha generado un cambio. De manera que yo diría que el aspecto fundamental de por qué la escuela en el siglo XXI, como espacio físico al que acudir, es ese, es la necesaria socialización de los niños y las niñas entre ellos, pero también con los adultos en ese otro ámbito, en el que además acuden para formarse e informarse, y además en el que comparten no solo conocimientos, sino experiencias, vivencias, evoluciones, desarrollos, aprendizajes, aspectos vitales de todo tipo y también emociones, que es fundamental, porque habría que tocar un poquito más ese aspecto. Porque si en algo nos van cambiando los proyectos legislativos, es precisamente en que no cambia nada. Y perdón por decir esto así, pero llevamos un montón de leyes desde finales de los 70 hasta aquí. Cambiamos un montón de leyes, pero el sistema educativo en la base y en lo fundamental no ha cambiado en nada. Yo, disculpad que yo recurra a experiencias personales, pero recuerdo haber hablado con profesoras y profesores de mis hijos, gente ya que estaba a punto de jubilarse, que había visto pasar por delante de sí ya 6 leyes y me podían decir, es que a grandes rasgos yo sigo enseñando lo mismo y enseño igual. O sea, cambian las leyes, en teoría cambian ciertos contenidos, pero lo básico es que enseño lo mismo. Y en realidad de lo que se trata es de que este cambio normativo al cual ahora nos enfrentamos, lo que debe plantear y plantea, y debemos de asumirlo, madres, padres, profesorados, directivas y demás, es que lo que tiene que cambiar son las metodologías. Y eso es lo que importa en esta nueva aplicación, en este cambio al siglo XXI. Demos de verdad ese cambio, ese salto, apliquemos lo que las nuevas pedagogías y metodologías nos están planteando y que viene reflejado en la ley, creámoslo, apliquémoslo
y demos ese salto a la educación del siglo XXI. Muchas gracias, Rubén. Vicent, desde tu perspectiva. Bueno, buenos días primero. La pregunta, cuando la decidimos en las reuniones previas que hicimos, yo luego decía, vaya pregunta que nos hemos hecho para que una escuela en el siglo XXI. Y tiene dos trampas, una que es una pregunta muy grande y otra que llevamos ya 22 años del siglo XXI y todavía nos seguimos preguntando para que una escuela del siglo XXI. Y esto es algo cíclico en educación. Yo casi todos los foros que he estado desde que estoy en el mundo educativo, que es ya desde hace muchos años, siempre nos estamos preguntando pues, si la educación tiene que ser espejo o tiene que ser motor. Y siempre vamos bailando entre esos dos conceptos, el concepto espejo y el concepto motor. Y hay gente que está firmemente convencida de que tiene que dar una respuesta a las necesidades sociales y que esa es su finalidad fundamental. Y sin embargo, hay otros que opinan lo contrario y que opinan que tiene que ser un motor de cambio social. Y entonces, cuando estaba pensando en todo esto para preparar un poco la intervención de hoy, pues me acordé de que cuando yo estaba estudiando magisterio, hace ya muchos años, tenía un libro de referencia, que era un libro del profesor Gonzalo Anaya, que se llama ¿Para qué otra escuela? Y yo dije, anda, esto tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Y esto ya lo planteaba el profesor Anaya en el año 79, o sea, hace casi medio siglo. Y ya se hacía esas preguntas. Y nos seguimos haciendo las mismas preguntas. Entonces está vigente la Ley de Educación del 70, que estaba a mitad de su aplicación, y ya nos estamos haciendo esas preguntas. Ha habido 6, 7 leyes después, y nos seguimos preguntando lo mismo. Parece ser que con esta ya hay un intento de cambio definitivo, pero bueno, lo que él planteaba en aquel libro y que nos sirve ahora exactamente es que decía que la escuela no tiene que ser un elemento de transmisión de conocimientos, porque entonces lo que se buscaba era una alfabetización de todo el mundo, una mejora del conocimiento científico, sino que lo que tenía que primar era el componente afectivo de la escuela. Y eso es lo que seguimos planteándonos hoy en día y lo que Rubén ha comentado en su intervención y que le parece que es una de las cosas más importantes desde la perspectiva de las familias. Y yo creo que desde la perspectiva de la mayoría de los educadores también. Lo hemos visto en la pandemia, como lo ha dicho también, en que hemos visto que sobre todo en educación infantil y primaria la presencialidad era lo que más echábamos a faltar y de que la enseñanza híbrida, las plataformas no nos servían para trabajar con nuestros niños y niñas, y esa fue la gran alegría de volver al cole, el poder volver aunque fuera con las mascarillas y poder estar y poder trabajar todas esas carencias afectivas que se vieron o que salieron a la luz en el momento de la pandemia. Un punto importante era ese, no darle preeminencia al aspecto del conocimiento, sino sobre todo al aspecto afectivo. Y el otro era, y hay una frase que me vais a permitir que lea porque me parece que es básica, que decía, pretender hacer ciudadanos en la escuela, buenos ciudadanos, buenos demócratas, buenos cristianos, puntos suspensivos, es manipular al niño en función de los intereses de los adultos. Y es verdad, aquello que decimos, ¿no? Es que la escuela de formar buenos ciudadanos, bueno, deberemos primero de preocuparnos de qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren nuestros niños y niñas, ¿no? Porque eso es una visión adulta que ellos no tienen por qué compartir y lo que tienen que hacer es formarse primero. Y luego también decía que para aquellos que tenemos esa visión optimista de la educación, que pensamos que puede cambiar el mundo, él decía que no se puede cambiar el mundo si la sociedad en la que van a ingresar esos niños y niñas no tiene también unos cambios que hagan que lo que se aprende en la escuela pueda tener luego una repercusión en la sociedad. Muy interesante. Y Vicent, tú bien lo has dicho, empezamos por preguntas cuando estábamos preparando esta charla coloquio, preparábamos estas preguntas por un lado, íbamos un poco desde lo más general para terminar, si tenemos tiempo y interés, un poquito a cosas más concretas. Pero precisamente también en estas tardes, bueno, vuestras tardes, mis mañanas, en las que hablábamos de la educación, comentábamos que esta escuela para el siglo XXI también tiene que ser una escuela participativa. Y yo ahora os pregunto y os planteo, ¿qué canales
de comunicación tiene que tener esta escuela del siglo XXI para ser realmente participativa, para que todos los miembros de la comunidad puedan participar? Y aquí, si me permitís, le voy a dar la palabra primero a Rubén. Gracias. A ver, los canales de participación para que la escuela sea verdaderamente participativa, yo diría que tienen que ser todos los posibles y hábiles y útiles. Todos utilizados con la ponderación y el rigor necesarios. Primero tienen que ser los canales humanos y personales. Tenemos que tener unos canales suficientemente claros, abiertos y establecidos como para que las familias puedan participar en la actividad del centro educativo. En teoría participamos, digo en teoría, porque bueno, no siempre es fácil que esa comunicación y esa participación sea real y efectiva, y no siempre es fácil por multitud de razones, porque hay desconocimiento, hay quizá en algunos casos falta de implicación, pero no digo por las familias solo, que también a veces, sino también por algunos equipos directivos y algunas estructuras dentro de todo el sistema educativo que no acaban de creerse, por desgracia, todavía hoy, en el pleno siglo XXI, que la participación es necesaria para constituir un sistema educativo y una formación que de verdad sea efectiva. Y esto es lo fundamental, que esos canales humanos estén abiertos y que todas las personas, todos los actores que formamos parte del sistema educativo, de verdad confiemos y creamos que la participación es un aspecto fundamental. Que existan además otros canales de comunicación, como pueden ser los digitales, que hemos aprendido a utilizarlos a fuerza de impactos, ¿sí? Por supuesto es algo tremendamente útil, pero que no nos desvíe, que no nos limite a que en algunos sentidos eso pueda suponer una focalización hacia esos canales, porque perdemos precisamente el contacto humano, la socialización y el vernos a la cara y el tocarnos para entender al que tenemos enfrente y con el que estamos hablando, o el que nos está el que está dialogando con nosotros. Porque de alguna manera, si perdemos eso, perdemos el enfoque, perdemos ese contacto humano y perdemos además la perspectiva de qué nos aporta el otro cuando estamos planteando posibles soluciones o maneras de enfocar las problemáticas que están afectando a nuestras hijas e hijos en el sistema educativo. Es fundamental que esos canales sean todos, pero todos tratados con rigor y dando una ponderación evidente siempre al trato humano y directo que podamos tener. Y, por supuesto, a unos porcentajes de participación y representación que de verdad permitan a todas las partes jugar un papel fundamental en el sistema educativo a pequeña y a gran escala. Muchas gracias. Vicent, vosotros, como desde la perspectiva de los centros de infantil y primaria. Pues lo vemos como imprescindible, desde luego. Vuelvo a citar a Gonzalo Anaya, que tenía respuesta para todo. Decía hace 50 años, la escuela que queremos requiere la participación de padres, alumnos, vecinos, maestros, expertos en educación y todas las fuerzas culturales que están presentes y requiere que estén presentes en la escuela y que sean quienes sugieran los programas, los planes y las actividades. O sea, ya se demandaba participación en un periodo en el que veníamos de un sistema educativo totalmente diferente y en el que se buscaba ese cambio. Cambio que todavía 50 años después no hemos conseguido del todo, porque a nivel formal sí que está conseguido, pero a nivel real la participación, sobre todo de las familias, es muy deficiente en la escuela y es absolutamente necesaria. Participación de alumnado y familia, en el que yo creo que deberíamos de empezar por preocuparnos de organizar un proceso de aprendizaje de la participación. A participar se aprende, hay que aprender a participar. Y en los centros educativos yo creo que estamos dándole vueltas continuamente a ese tema. Casi todos los equipos directivos que conozco yo se quejan de lo mismo, pero no sé si hacemos lo suficiente para fomentarla, porque sí que es verdad que hay familias que participan, que siempre decimos nosotros son las que menos falta hace que participen, pero las que realmente lo necesitan no lo hacen. Y en esas es en las que deberíamos centrar nuestros esfuerzos. Luego, por otro lado, participación que también solemos olvidarnos muchas veces a nivel municipal. El municipio
la sociedad, el barrio más próximo, el entorno más próximo a la escuela, hay que hacerlo partícipe y hay que meterlo dentro de la escuela. A veces hablamos de municipalización de la educación. Yo no sé si ese modelo que sí que funciona en otros países aquí podría funcionar, pero bueno, potenciar las ciudades educadoras, potenciar los consejos escolares municipales, potenciar la verdadera participación de los niños y niñas en los órganos rectores y los que marcan las políticas educativas municipales y en su comunidad. Yo creo que eso es muy importante. Y también participación de los profesionales que intervenimos en la educación, como ya reclamaba Gonzalo Anaya, tanto de asociaciones de directores y directoras como también asociaciones de inspectores, porque yo creo que el papel de la inspección en este tema es muy importante también. La inspección no tiene que tener un papel exclusivamente supervisor o asesor, como venimos reclamando también, sino también participativo real, participativo de implicarse en las decisiones que la escuela propone y no simplemente ayudar o supervisar, que está muy bien. Y también, evidentemente, comprobar que el mecanismo funciona, que para eso es una de sus principales funciones también. Pero yo reclamaría también una mayor participación real y efectiva de todos los estamentos, incluyendo la inspección. Vicent, desde tu perspectiva de centros de secundaria, no sé si coincides con... Sí, coincido Vicent. bastante con ellos. Hablábamos al principio de qué canales de comunicación. Lo ha dicho muy bien Rubén Pacheco, todos. Pero dentro de esos todos, en el exceso de canales de comunicación puede conllevar muchas veces, con todas las tareas que tiene un centro, no atender correctamente a esa comunicación. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos la web Familia, que funciona muy bien con los centros, que sería el primer canal de comunicación TIC de este siglo XXI, donde hay respuestas inmediatas que pueden ser de la tipología: me gustaría reunirme con usted personalmente, físicamente, tal día, tal hora, y coincidir las dos partes. Nosotros planificamos, organizamos y gestionamos un horario y colocamos una atención a las familias en una hora concreta. Yo siempre les decimos al profesorado: tengan ustedes en cuenta que las familias trabajan y busquen un hueco que se adapte tanto a la familia como al profesorado, y eso se está trabajando, ¿no? Y eso es interesante. Está la línea telefónica también para estos aspectos, y no olvidar. Pero todos los canales sí, pero escogidos, a los que vamos a dar respuesta. Porque si empezamos a meter que si una plataforma con una aplicación en el móvil, que si empezamos a meter un correo electrónico, entonces hablamos que cuando entras al centro educativo, que es lo que nos está pasando en las direcciones, yo actualmente tengo 5 emails diferentes, ¿no? Entonces es que llega un momento, ni el de Microsoft Teams, que no puedes atender a todos, al despacho te van entrando. Quiero decir, esto es muy importante, definir los canales, de manera que cuando vayas des la respuesta que se espera a las familias. Que haya ese contacto y que se expresen de manera participativa las dos partes, qué es lo que sienten y qué es lo que pase. Y que si en la medida de lo posible podemos encontrar esa solución, fantástico. Y que el canal de comunicación, que sea, vuelvo a insistir, tiene que ser muy claro, porque muchas veces en un canal TIC puede haber una barrera en esa comunicación, se puede haber una mala interpretación de las palabras que existen, como pasa en los famosos WhatsApps de las familias: es que tal profesor, o yo os cuento mi caso, hay un WhatsApp en mi centro que yo no estoy, y pues por supuesto ahí pondrán lo que cada uno interpreta. Allí se ha discutido, porque después te lo cuentan tomando un café pedagógicamente, sobre cómo aplicar las competencias, si están a favor, si están en contra. Bueno, es un debate interesante, a mí me gusta, y ver las dos posturas, ¿no? Pero tengamos claro, cuando utilizamos un canal digital, para que no haya malas interpretaciones, que demos una cita, vamos a hablar personalmente, vamos a expresar abiertamente las dos partes y a ver a qué punto de consenso, en qué puntos coincidimos, ¿no? Eso es muy importante a la hora de entrar en esta cuestión. Claro, y además enfoca un poco con lo que habéis comentado al principio, de que también la escuela hay que socializar, hay que actuar en persona, no solo que las tecnologías ayudan,
efectivamente, ¿no? Coincide un poco. Pero yo, si os parece, voy a retomar un poco lo que ha comentado Vicente al final de su intervención, en el que decía, bueno, el papel de la inspección, porque la inspección también tiene que hacer cosas. Pues, ¿qué papel tiene que tener la inspección en esta escuela que estamos planteando del siglo XXI? Esta a lo mejor es la pregunta que más os interesa a todo el auditorio y por eso nos habéis traído aquí, para que lo digamos. Os vamos a dar la visión, yo por lo menos desde los equipos directivos. Los equipos directivos, una de las cosas que demandamos siempre y que la Administración siempre suele resistirse a concedernos es tener más autonomía. No autonomía, evidentemente, para hacer lo que nos dé la gana, sino para llevar a cabo nuestros proyectos que tienen que estar supervisados, aprobados, controlados y todo lo que haga falta, pero para eso hace falta autonomía. Y autonomía quiere decir poder disponer de recursos económicos y de recursos personales. Aquí hay una diferencia, como todos sabemos, entre centros de infantil y primaria y de secundaria. Se ve que la Administración se fía más de los centros de secundaria y delegan ellos más competencias que los de primaria no tenemos y estamos sujetos a gestionar, por lo menos económicamente, miseria. Y lo que pedimos es tener mucha más capacidad de gestión, pero también que se nos exija un mucho mayor rendimiento de cuentas. Nosotros queremos que se nos exija rendimiento de cuentas, pero para eso necesitamos tener capacidad de maniobra y poder desarrollar los proyectos para los cuales la Administración nos ha colocado en ese sitio. Muchas veces decimos también que la Administración a muchos equipos directivos lo que está haciendo es pagar auxiliares administrativos carísimos. Les saldría más barato tener un auxiliar administrativo para muchísimas de las cosas que tenemos, que ya hubo un intento que me consta que la Administración actual por lo menos quería llevarlo a buen puerto, pero que se ha quedado a mitad de camino, que era el de poner auxiliares administrativos en los centros de infantil y primaria, que ni tan siquiera eso tenemos. No sé si en otras comunidades, ya que aquí el auditorio es más amplio, lo tenéis, pero en la Comunidad Valenciana no. Mi centro, por ejemplo, no hay auxiliar administrativo. Y eso es una cuestión que puede parecer baladí, pero no lo es, porque eso nos hace que tengamos que consumir la mayor parte de nuestro tiempo en cuestiones para las cuales ni estamos capacitados y que estamos preparados para muchas otras cosas. Todo esto hace que el papel que nosotros pedimos de la inspección, que era la pregunta inicial, sea un papel de acompañamiento, de asesoramiento, de supervisión, por supuesto, de evaluación, pero básicamente de asesoramiento y de acompañamiento. La inspección es en nuestra carrera profesional, cuando se defina, un puesto que está en la cúspide, en la que hay técnicos y técnicas que de lo que sabéis muchísimo es de organización escolar, de legislación, de normativa y, por tanto, de herramientas que necesitamos manejar para poder estar en la escuela y para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Y en eso pues nos tenéis que ayudar, además de supervisarnos. Y para eso, y acabo con esto y luego podremos hablar un poquito más de otras cosas, necesitamos también repensar el modelo de dirección escolar que tenemos, porque yo creo que no lo tenemos definido en España y seguimos teniendo ley después de ley una serie de funciones que la Administración nos atribuye. En la Comunidad Valenciana, eso lo comento con otros compañeros de otras comunidades, las funciones de los equipos directivos empezaron con la letra A y continuaron con la letra, cuando acabaron todo el abecedario, con la AA, AB, AC, y es un conjunto de funciones en las que muchas veces no sabemos qué modelo de dirección escolar tenemos, sí sabemos el que queremos, sí sabemos lo que no queremos, pero nos encontramos un poco en ese punto en el que lo que necesitamos realmente es una profesionalización de la función directiva que incluya todos los elementos que para eso es necesario, desde el acceso hasta la formación inicial y permanente, la selección de los mejores equipos directivos posibles para llevar a cabo esos programas, la evaluación, en fin, todos los elementos que hemos estado trabajando y que esperemos que algún día puedan cuajar. Desde la Federación lo estamos intentando y estamos haciendo propuestas al Ministerio de Educación y Formación Profesional a ese respecto, porque sacaron, por ejemplo, las 24 medidas para la mejora de función docente y si las habéis leído no hay ni una que haga referencia a la función directiva. Entonces les hemos dicho, pues nosotros solo las hacemos, pero necesitamos que las llevemos a cabo. Y bueno, ahora luego espero poder hablar un poquito más de esto.
Vicent, volviendo Toni. un poco a la pregunta. Uy, Toni. perdón, discúlpame. Gracias, Vicent. Toni, ¿qué papel juega la inspección en este momento, en esta escuela del siglo XXI que estamos pensando? Y en este momento en concreto de desarrollo normativo de un montón de... Analizando todo lo que estamos viendo en este inicio de curso con la aplicación de la LOMLOE, los planteamientos de las diferentes formaciones que estamos viendo, tanto a nivel de profesorado como desde la inspección y desde la dirección, aún estamos en los inicios, y después de la charla que tuvimos ayer con la inspección francesa, pues creo que tenéis un papel muy relevante y muy significativo la inspección en la implantación de este trabajo por competencias. El entrar a asesorar, a ayudar, a apoyar, a lanzar al docente en los centros educativos, esto sería fantástico. A mí me encantó. Claro que es un modelo de inspección diferente y tal cual ha dicho Vicent, también necesitamos un modelo de dirección, que no lo tenemos, necesitamos esa profesionalización, tenemos varios documentos trabajados, incluso en conjunto, las dos federaciones. Es decir, y ahora pensamos que es un momento clave para dar ese paso. Ese paso es cierto que no se va a dar de la noche al día. Vamos a empezar, nos vamos a equivocar y vamos a continuar haciendo ese camino. Caminante se hace camino al andar. Deja el camino atrás que él solo desaparecerá, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer y creer en esto. Y todo mirarlo desde una perspectiva positiva. No dejemos, es que esto ahora lo típico, ahora viene la LOMLOE, cambiará el gobierno, vendrá otra nueva ley orgánica. No. Puede cambiar el gobierno, puede venir otra normativa, pero ya lo he dicho antes, las otras leyes orgánicas ya comentaban, tenemos que trabajar en competencias. Y lo que pueda venir en el futuro será trabajar en competencias. Y es que es lo que se está trabajando en Francia, en nuestro vecino de Portugal, con un éxito escolar inmenso, y esa tiene que ser nuestra tendencia. Porque al final han cambiado muchas leyes, pero los centros hemos ido dando respuesta a las mismas. Y ahora es un momento de ilusión, pienso yo, y es un momento fantástico para continuar en esa línea. Y todos tenemos que aprender de todos. Las direcciones tenemos que aprender de la inspección, de nuestros propios docentes y de nuestro propio alumnado y de nuestras familias que pertenecen al centro o de otras familias o de otras asociaciones, porque ahí vamos a ver las competencias. Portugal plantea el trabajar esas competencias clave con esos valores sociales que hemos comentado anteriormente, los objetivos ODS, los objetivos de respeto social, valores éticos y cívicos, etc. Y esto es muy significativo y, por tanto, es cierto que en estos momentos los diferentes estamentos, las direcciones generales, la propia consellería, la inspección, el profesorado y los docentes, tenemos que ir todos juntos por ese mismo camino. Muchas gracias, Toni. Rubén, ¿qué papel juega la inspección en este momento? ¿O debe jugar? Debe jugar. Bueno, primero, me encanta que en esta pregunta a mí me toque el último, porque así los puedo ir a los dos y puedo decir que secundo plenamente lo que han dicho ambos, ¿vale? Quiero decir que se incluya en mi respuesta lo que han dicho ellos, porque es así. Pero, a ver, la inspección juega un papel fundamental, por algo que han dicho ambos. Y que también he dicho yo antes. Hemos cambiado de leyes de manera sucesiva y cambiar no ha cambiado nada. De manera que al final nos quejamos de que cambie tanto la ley, porque cuando llega un nuevo gobierno va a cambiarla otra vez y ya no tenemos ninguna confianza digamos, en esa base. Pero eso es formalmente, porque efectos prácticos nos cambian las leyes, nos cambian los gobiernos y nos producen y nos provocan unos trastornos tremendos, pero es que al final no cambia nada. O cambia muy poco, porque ya hay aspectos que se reflejan en la nueva ley que de alguna manera menos sólida y menos densa ya estaban en legislaciones anteriores, pero tampoco dio
para mucho más. Es decir, no importó demasiado, porque aplicarse esos cambios metodológicos y ese ir hacia esa nueva educación que no esté anclada en lo que Gonzalo Anaya nos decía hace 46 años, tengo yo 46, o sea, ahí es del 70 y no 46, 43, es que no ha llegado. ¿Y cómo puede ser que no haya llegado si hemos sufrido unos cambios sociales y legislativos tan potentes? Algo nos está fallando. Ahí es donde juega un papel fundamental, pienso, la inspección. Bajo nuestro punto de vista, lo primero que hay que pedirle a la inspección, que esto no se le pide a la inspección, sino a los que están un poco por encima, es más inspectoras e inspectores, por favor. ¿Vale? Empecemos por ahí. Porque lo que le vamos a pedir a inspección es un trabajo mucho más activo y mucho más propositivo. Y con los que sois ahora mismo no llegáis. Eso lo tenemos muy claro. De manera que eso es lo primero que se pide. Una mayor dotación de personal para que realmente ese trabajo de actuación propositiva, de acompañamiento, asesoramiento y supervisión a los centros realmente lo puedan llevar a cabo. Luego, por otra parte, a la inspección lo fundamental es esto que he dicho, propositividad. Porque si la inspección educativa no tiene propositividad, lo que comentaba Tony hace un momento de todo eso que plantea la nueva legislación, que de alguna manera es la evolución de las legislaciones anteriores y lo que de alguna manera en otros ámbitos cercanos ya se está desarrollando, si no existe esa propositividad y ese creernos de verdad que con esas herramientas que tenemos algo más podemos hacer, pues no lo haremos. De manera que todos, todas, madres, padres, docentes, inspección educativa, legisladores, tenemos que creernos lo que está diciendo esta educación del siglo XXI, que se refleja en esta legislación, pero creámonosla. Igual lo que le tenemos que pedir a la inspección también es eso, vamos a creernos lo que podemos hacer mucho más con las herramientas que tenemos, y si no tenemos suficiente con esas herramientas, vamos a forzar de alguna manera entre todas y todos que nos doten de esas herramientas, y ahí iremos todos juntos, sin ninguna duda. Pues muchas gracias. Yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos que efectivamente para tener un papel mucho más activo y poder participar mucho más dentro de las escuelas necesitamos una mayor dotación de personal, entre otras cosas, de personal. Efectivamente. También necesitamos formarnos y por eso también estamos aquí. Quiero decir que... Pero es cierto. Mirad, al hilo de lo que habéis comentado, que habéis sacado algunas ideas de ejercicio de la función directiva, de liderazgo, de autonomía de centros, también lo habéis comentado. Quiero plantearos algo un poco más concreto. Bueno, concreto. ¿Cómo plantearíais vosotros ese ejercicio del liderazgo y de la autonomía? ¿Lo concebís posible sin una evaluación? No sé si es una evaluación, si esa evaluación debiera de ser de centros o de personas. ¿Qué os parece? No sé. Tony, ¿empiezas tú? Sí. Sería interesante desde el punto de vista de la evaluación. Cuando has planteado la pregunta, estaba analizando un texto que publicaron 2 inspectores y una dirección del País Vasco, que habla de 4 dimensiones posibles que pueda tener la dirección en ese liderazgo pedagógico. Hablaba de una dimensión inicial, que es cuando hay una nueva dirección, intenta ver cómo lanza el centro, cómo lo gestiona, cómo lo organiza. Y en esa primera dimensión, que serían los 4 primeros años de legislatura, sería complejo llevar a cabo ese liderazgo pedagógico, ¿no? Necesita saber de todas las partes que hay que gestionar y llevar a cabo diariamente en el propio centro educativo. Después ya ves en la segunda dimensión que ese equipo directivo se queda situado ahí, empieza ya a adquirir proyectos que aplica al centro, intenta cambiar esas gestiones para llegar ya de la tercera a la cuarta dimensión, seré más rápido, en donde ya empieza a haber un liderazgo pedagógico compartido con todo el equipo directivo. Ya hay varios líderes y esto ya es la cuarta dimensión, ¿no? Es la complejidad que tiene para llegar ahí, ¿no? Para poder saber en qué dimensión estoy y
plantearme qué es lo que voy a hacer en el centro, necesitamos de esa evaluación que comentabas. Pienso que inicialmente esa evaluación sería más interesante a nivel del centro educativo. Tenemos varios modelos y varias propuestas, pero lo que sí es cierto que podemos coger un modelo y esos indicadores transformarlos a lo que realmente, a la idiosincrasia del propio centro educativo de esos momentos y saber dónde estamos, ¿no? Para ver cómo salto de una dimensión a la otra, o a lo mejor en la misma primera legislatura se podría saltar y mejorar, ¿no? En el País Vasco eso me llamó mucho la atención y les diríamos entre comillas, cuando voy en diferentes foros planteo esas 4 dimensiones, que también tenemos algo similar en el marco español de la buena dirección en FEDADI, que ha sido un trabajo de varios años, que se ha aplicado en la evaluación en la Comunidad de Andalucía. Entonces, estas partes sí que son muy interesantes para ver qué camino quiero hacer, dónde estoy y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y qué puedo mejorar, es lo que hablábamos. La nueva ley dice prueba situaciones de aprendizajes y después evaluemos qué ha pasado. ¿Qué han asimilado y qué no han asimilado? Y ahí es donde tenemos ese papel tan significante, las direcciones y la inspección, para avanzar en este proceso de implantación de este nuevo modelo de sistema educativo con competencias clave, con competencias específicas y con competencias profesionales, que no tenemos que dejarlos de lado y tenerlas en cuenta. ¿Continúo yo? La evaluación es vuestro cometido fundamental en la inspección. Eso es lo que reconocen todas las leyes, tanto las estatales como las autonómicas, y nosotros estamos muy contentos de que sea así, pero queremos que se nos evalúe bien. Que se nos evalúe, cuando digo nos, me refiero a los centros y a los equipos directivos. Y para eso hay que definir bien ese modelo de evaluación. Hemos estado mucho tiempo trabajando en este tema. Desde mi punto de vista, intentamos ser interlocutores con el Ministerio y que la normativa básica eso se incluya. Y les recomendamos que siguieran el marco que ha nombrado Toni, que si no lo conocéis os lo haremos llegar para que lo podáis difundir y que lo conozcáis. Hemos intentado crear un marco a modo de modelo de dirección en el que hay una serie de dimensiones y que ya están utilizando algunas comunidades autónomas como la vasca y la andaluza para los procesos de evaluación, y ese sería un buen punto de partida, creemos. Y también fijarse en los proyectos de dirección, que normalmente no les hacemos caso. Presentamos el proyecto de dirección y en muchos casos se queda en el cajón y nadie evalúa el proyecto de dirección. Nosotros mismos a veces nos lo autoevaluamos porque es nuestra referencia para ver si el progreso que hacemos es adecuado o no, pero es sorprendente que muchas veces ni la misma administración se preocupa de evaluar nuestros proyectos de dirección, que son los que se han utilizado para nombrarnos como líderes pedagógicos en el centro. Entonces esto es curioso, ¿no?, que luego no se evalúe. Para eso hay que tener claro ese modelo que hemos dicho de dirección escolar, que hable no solamente de dirección, sino de equipos directivos, y que se fije en todos los procesos que hay, el proceso de formación, tanto inicial como permanente, el proceso de selección, para que podamos seleccionar a las personas más capaces de poder llevar adelante esos proyectos, y el proceso de evaluación. Nosotros mismos propusimos al Ministerio que la evaluación sea una evaluación anual y que la inspección educativa cada año realice una evaluación que debería tener un carácter sobre todo formativo para ayudarnos a llevar adelante el proceso. Eso ha sido una propuesta de los equipos directivos, es decir, no queremos que no nos evalúen, al revés, queremos que nos evalúen para que eso nos ayude a mejorar, evidentemente, porque esa es vuestra función y entendemos que estamos trabajando en equipo y que todos perseguimos exactamente los mismos fines, porque yo creo que la concepción esa de la inspección educativa, que en eso sí que yo creo que os tenemos que aplaudir en ese sentido, porque ha cambiado
muchísimo la concepción que se tiene desde los centros de la inspección educativa, ya no como unos meros supervisores tecnócratas que lo único que vienen a fiscalizar y que hacían que algunos equipos directivos dijeran: si es que el mejor inspector o la mejor inspectora es la que pasa muy poco por el centro y la que no te llama casi nunca. Pero yo creo que eso ya ha cambiado y lo que queremos es lo contrario, que nos llaméis mucho, que estéis mucho con nosotros y que estemos supervisando juntos esos proyectos que nos hacen que podamos ejercer ese liderazgo pedagógico y sobre todo ese liderazgo distribuido, que nunca nos acordamos de él, del liderazgo distribuido, porque un equipo directivo solo en un centro no hace nada. Y la clave de los centros que funcionan bien es porque el liderazgo está distribuido y se tiene la sensibilidad para saber quién puede desarrollar los mejores proyectos y para motivar y para ayudar y para apoyar y para darle todo el apoyo necesario, porque eso al fin y al cabo es lo que hace que el centro funcione. Bueno, yo creo que está clarísimo. ¿Es necesaria la evaluación? Por supuesto. Por supuestísimo. Si no nos evaluamos, no vamos a saber si estamos haciendo bien nuestra función, nuestra labor o no. Nosotros mismos y a los que con nosotros forman parte de este sistema. A mí me llama la atención lo difícil que nos resulta dentro del sistema educativo desprenderlos de la aparente necesidad de estar evaluando permanentemente a los alumnos y a las alumnas, y lo difícil que nos resulta en el sistema educativo evaluarnos a nosotros mismos como sistema educativo. Eso me llama muchísimo la atención. Cada vez que le pedimos a la Administración una evaluación del funcionamiento de determinada implementación o de determinada medida o de determinado proyecto, y suenan los grillos, pasan los matojos rodantes estos, y pasan los años y esa evaluación no llega jamás, jamás. Incluso aunque existan compromisos firmes de las personas responsables en que esas evaluaciones se van a desarrollar. Da igual, no llegan nunca. Y es evidente que si no nos autoevaluamos, o sea, si somos tan cabezotas evaluando a nuestras hijas y nuestros hijos de manera permanente, súper exigente, con baremos y parámetros estancados en 100 años atrás, y tampoco evolucionamos demasiado en ese sentido, a nosotros mismos, ¿por qué no? Al sistema educativo, ¿por qué no? Por supuesto, una buena evaluación, porque cuidado, evaluar no es simplemente establecer una tabla numérica y a partir de ahí ver cómo casan las líneas X e Y y nos dan determinada puntuación. No es eso evaluar, evaluar es otra cosa. Dentro de esa evaluación propia, por supuesto, la inspección también se tiene que autoevaluar y ver en qué medida o hasta qué punto su participación dentro de determinados mecanismos del sistema está siendo efectiva, puede ser mejorable o está siendo mejor o peor. Y, por supuesto, para esa correcta evaluación y correcto funcionamiento, la formación permanente de la propia inspección es fundamental. Yo, dentro de los procesos necesarios de evaluación de la inspección, por ejemplo, me plantearía hasta qué punto la participación de la inspección en los distintos organismos de representación es efectiva y es válida. Porque antes creo que ha sido Vicent quien lo ha comentado, la inspección educativa, para ser eficiente dentro de esa participación, tiene que participar. Yo estoy, por suerte o por desgracia, en todos los niveles de representación administrativa, en todos los consejos escolares municipales, de centro, estatales, provinciales, autonómicos, estoy en todos. Y de verdad lo siento muchísimo, pero por poner un ejemplo, cuando vienen los inspectores a un consejo escolar municipal y su voz, su palabra es la de la administración, la que se ciñe exclusivamente a la interpretación que la administración ha de dar de aquello que se está evaluando, no, vamos a ver. La administración, si vienes como administración, pues que venga otro inspector representando a los inspectores. Nos tenemos que evaluar. Esa representación no sirve, lo siento, sirve para que venga en representación de la administración de turno y que hable por la consellera, el conseller o concejal, la concejala, pero no habla en voz. No emite la voz de la inspección educativa, que tiene que estar presente como una voz independiente más también. Ahí no existe evaluación, no hay ninguna evaluación, porque si se evaluara, evidentemente vendrían con otra voz o con otro tipo de aportación. Por supuesto que es necesaria la evaluación. Sí, bueno, aquí por lo que me toca, yo sí que quería comentar, como ayer ya se vio al final de la mañana, hay esfuerzos por
por evaluar también la función inspectora de diferentes maneras, unos más tímidos, otros quizás, pero efectivamente es algo también por lo que estamos trabajando. Al hilo de la necesidad de participación de la propia inspección, pues mira, es que es interesantísimo que lo comentes porque es una de nuestras reivindicaciones, que queremos participar en los consejos escolares estatales por ser inspección, no nominalmente por ser presidenta de ADIDE. O sea que qué interesante que coincidas con nosotros. Ya para terminar, porque nos queda muy poquito tiempo, y os voy a pedir un poquito de que hagáis el esfuerzo de intentar ser breves. Yo quería que tocáramos un poco también el tema de vamos a ver, el tema de, ¿es posible de alguna manera que en la escuela, aparte de saberes formales, se incluyan también saberes informales? Es decir, que una escuela en la que no solamente se impartan las materias, sino que transversalmente, de alguna otra forma, no sé, se imparta ese conocimiento de una manera más informal. Claro que es posible. De hecho, pensamos que en diferentes situaciones, cuando analizas un centro, se da ese contexto. Quiero decir, nosotros hablamos de centros, cada centro preparamos diferentes jornadas culturales o científicas en contextos que te vienen sobrevenidos de una propuesta externa, lo planteas y se analiza. O se plantea un proyecto en el centro para trabajar con diferentes disciplinas. Quiero decir, esto sí que existe. Por eso es un momento fantástico para coger todo aquello que sí que se está haciendo en el centro e incorporarlo en el plan competencial, porque ya lo estamos haciendo, pero hay que aprovecharlo y saber. Y hay muchos espacios informales en donde se dan estos contextos. Bueno, os cuento alguna curiosidad. A veces algún profesor plantea ir a una obra teatral fuera del horario escolar y el alumnado va voluntariamente. Y es un espacio informal. O cuestiones como el otro día una empresa de investigación planteó una jornada deportiva con varios juegos cooperativos de todos los centros educativos de una localidad en el polideportivo. Y también aquello era un centro informal y todo el mundo llevaba la misma camiseta, ¿no? Quiero decir, hay que salir ahí y ver qué tenemos en nuestra localidad, en nuestra población y aprovechar. Tengo un escritor, lo traigo al centro. Tengo un científico que nos cuente qué ha hecho. Esos serían espacios informales enriquecedores y que debemos de aprovechar. Por eso, pues porque a veces pienso que yo he tenido la fortuna de estar en Alcoy, que se mueven mucho en diferentes campos y da ese juego de espacios informales en donde se adquieren varios conocimientos y que al final, de una manera u otra, están adquiriendo esas competencias que se nos están pidiendo. Muchas gracias. Yo creo que no es que sea posible, es que lo ha de ser y además es obligatoria y es necesaria. Ya hemos visto antes que es una de las principales, el principal elemento o la principal motivación de la razón de ser de la escuela hoy en día. Y si no es así, pues mal vamos. Ahí es donde desde los mismos centros y con la misma organización del centro y los planes que nos planteamos, tienen que ser esa fuente de saberes informales. Pues, por ejemplo, algo que hoy en día ya estamos haciendo en muchísimos centros, como es cambiar algo tan sencillo como la estructura de los patios cuando juegan los niños. Eso es una fuente de transmisión de saberes informales muy importante, porque hemos conseguido erradicar de alguna manera el mal uso de la instalación a imitación de lo que ven que pasa fuera del cole, y ahí sí que estamos intentando hacer que sea una escuela motor más que una escuela espejo que decíamos antes, ¿no? El que puedan jugar de manera libre, utilizar los espacios de otras maneras, que nadie imponga la dictadura del fútbol, por ejemplo, en los patios escolares o este tipo de cosas, pues es una fuente de transmisión de saberes informales muy importante. O cómo planteemos en los centros los procesos de participación de los alumnos para que, por ejemplo, defiendan su candidatura electoral a las elecciones en el Consejo Escolar, que en los centros de infantil y primaria ya sabéis que
solamente tienen voz y no tienen voto, pero ya consideramos que es un tema muy importante. La mayoría de los centros organizamos campañas electorales con los niños para que sepan lo que es. Ellos hacen su programa electoral, ellos lo defienden delante de sus compañeros. Y ayer, por ejemplo, que tuvimos nuestro mitin electoral por la tarde en mi cole, por eso no pude estar aquí, porque teníamos una actividad que yo consideraba que era muy importante, pues en el turno de preguntas que sus compañeros le hacían, una de las candidatas, cuando le preguntaron ¿por qué no pedimos que haya una excursión a la nieve en enero? Y dijo, pues porque hemos visto que eso todos los niños no lo podrían pagar. Y si todos los niños no lo pueden pagar, no es una buena actividad. Tendremos que pensar otras. Yo cuando vi eso dije, algo bien estamos haciendo, ¿no? Porque eso quiere decir que nos estamos preocupando de muchas otras cosas, además de lo que aparentemente es importante. Antes, y quiero decir esta frase también, me dejan en el tintero una cosa sobre el tema de la organización del centro y de la burocratización. Los equipos directivos, y en eso os pedimos también la ayuda a los inspectores, tenemos el problema de que por tener que atender a las cuestiones urgentes nos olvidamos de lo importante. Y ahí, de verdad, que la inspección educativa, apelo a vuestros jefes y jefas a que os dejen salir mucho más, porque esa frase de es que solamente puedo salir del despacho 2 días a la semana, pues que lo cambien y que estéis en el despacho un día y el resto podéis estar en los coles ayudándonos en esa labor, ¿no? Bien, a ver, voy a responder muy rápidamente. Es que si no podemos introducir los saberes informales en el centro, vamos a cerrar el centro y vamos a dejar a los críos fuera y ya los formaremos entre todos como podamos, ¿vale? Porque si no, apaga y vámonos. Y en ese sentido, a lo que deberíamos de irnos es a introducirlos, porque introducidos ya están, es a introducirlos más. Incluso a abrir los centros, como decía Toni, para que sean más permeables a esa introducción de saberes informales. Yo lo he planteado en algunas ocasiones, ¿por qué? Y no estoy diciendo que nos quedemos en el centro 12 horas, que no vamos por ahí. ¿Por qué el centro se tiene que cerrar a las 4:30 o a las 5? Es un edificio público. Pues con otros profesionales, que no tienen que ser los docentes para pasar 12 horas dentro, por supuesto, pero con otros profesionales ese centro sigue abierto y se siguen realizando actividades de carácter informal, porque entre otras cosas, si conseguimos hacer eso y el alumnado ve su centro no solo como el lugar al que va a formarse, a informarse y a socializar, sino como el espacio propio también en el que puede continuar socializando y realizando actividades de carácter incluso pedagógico que lo continúan desarrollando como persona, ¿por qué no? ¿Por qué no le podemos dar la opción de seguir realizando actividades vitales en ese espacio? Les estamos dando un espacio seguro, bien conformado, bien dotado, para que esas actividades se puedan seguir desarrollando. ¿Por qué no hay clubs infantiles de cine, de radio, de lo que sea? Oye, de juegos incluso. ¿Vale? Perfecto, ¿por qué no? Claro que hay que darle entrada. Muy interesante. Bueno, hemos estado 1 hora hablando de la educación, de cómo vemos la escuela en este momento, de cómo vemos que se debe ejercer el liderazgo pedagógico, la función directiva y, bueno, y lo más importante y un poco por lo que, como decías tú, Vicente, os hemos traído aquí también, el cómo se debe ejercer la función inspectora. Hemos hablado de necesidad de estar más en los centros, de ver lo que se hace y no lo que se dice que se hace, ¿no? De evaluar, no sé si ejercicio de la función, ¿no? De ejercicio de la función docente, ejercicio de la función directiva, que era un poco lo que ha comentado Toni antes. Hemos también estado reflexionando que si quizás se debiera evaluar el centro y quizás para eso no solamente sería el cómo se imparten las clases más tradicionales, sino también cómo se incluyen otro tipo de actividades más informales, formativas, pero más informales. Y bueno, yo la verdad que os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí, que hayáis tenido la deferencia de estar, de pasar esta hora. Para mí ha sido interesantísima. Creo que para todos, muchísimas gracias. Y, por favor, en esta tierra
Es una de las maneras de decir que se aprecia a alguien, es presentándole un socarrat. Y tenemos estos socarrats que, bueno, no son cualquiera. Los ha diseñado y los ha hecho una inspectora con muchísimo cariño. Cada uno es diferente, los ha diseñado ella y los ha elaborado ella con muchísimo cariño. Y son absolutamente personales. Muchísimas gracias. Gracias.